Esta mujer llevaba una vida tranquila, hasta que le informan que solo le quedan 3 semanas de vida. Decidida a aprovechar cada segundo, pasa sus últimos días al máximo y gastándose hasta el último centavo de sus ahorros. Georgia Bird es una mujer que ama a Dios y sobre todo ama cocinar. Lleva una vida tranquila, no le falta nada, pero tampoco le sobra. Disfruta viendo su programa favorito de cocina y sigue cada instrucción al pie de la letra, lo que le permite preparar un delicioso poulet choupitoules. Y como siempre, le toma una fotografía para su álbum. Su pequeño vecino Darius, a quien invita un plato, cree que la comida de Georgia es deliciosa y además no puede evitar curiosear el álbum de Georgia. A ella no le agrada que lo haga y le aclara que es propiedad privada. Explica que son sus posibilidades, cosas que le interesan. A Darius le llama la atención una foto en la que Georgia aparece con un hombre. Le pregunta si es su novio, pero ella solo responde que él es solo una idea. Su nombre es Sean Williams y espera que Darius no diga nada sobre su álbum de posibilidades. Al día siguiente en el trabajo, Georgia se cruza con Sean, quien también es su compañero. Él la saluda amablemente y ella se pone muy nerviosa. Su amiga la anima a hablar con él, pero Georgia no puede evitar preocuparse por lo que dirán los jefes. Su amiga insiste en que no tiene de qué temer. Georgia es la mejor empleada. Jamás la despedirían. Más tarde, Georgia intenta acercarse a Sean. Al verla, él también se pone nervioso y le pide a su amigo que los deje solos. Charlan un rato, pero Georgia no se atreve a invitarlo a salir. Al rato, como todos los miércoles, Georgia ofrece una degustación a los clientes. Prepara con gusto una pasta de pato asado en croqueta, porque ama cocinar y además es muy amable con los ancianos. Sin embargo, a su jefe, el señor Adamian, no le agrada en lo más mínimo que Georgia alimente a los pordioseros, como él los llama. Cree que así no aumentarán las ventas, tal como predica el máximo jefe de la cadena de tiendas, el señor Cregan. Para ellos, lo único que importa es hacer más dinero. Adamian le advierte a Georgia que no vuelva a hacerlo será despedida. Ella simplemente baja la cabeza. Más tarde, Sean se acerca a Georgia y admite que el olor de su comida es espectacular. Ella no duda en ofrecerle un poco para que pruebe. Cuando Sean lo hace, elogia aún más su sabor e incluso cree que Georgia estudió para ser chef, pero ella le explica que nunca lo estudió, simplemente es un hobby que ama. En ese instante, Sean intenta invitarla a salir, pero Georgia se pone nerviosa y por accidente se golpea la cabeza. De inmediato, Sean la lleva en brazos a la enfermería. Georgia comienza a tener alucinaciones con Sean y al despertar, el doctor recomienda hacerle una tomografía. Al principio, Adamian se niega por el alto costo, pero el doctor insiste. Georgia se somete al análisis y el resultado deja al médico impactado. Tiene un virus, la enfermedad de Lampington. Es muy rara y suele ser inofensiva, pero en el caso de Georgia, el diagnóstico es distinto. Aunque el primer doctor no se atreve a decírselo, otro sí lo hace. Su cerebro está repleto de tumores. Su enfermedad está muy avanzada y sin tratamiento es terminal. Georgia no puede creer que va a morir. Explica que se siente bien, que no le duele nada, incluso ha bajado unos kilos y lo único que tiene es un pequeño chichón. El doctor se sorprende de lo engañosa que puede ser la enfermedad de Lampington y le informa que solo le quedan 3 semanas de vida. Le aconseja visitar a la administradora de su seguro médico. Ahí le informan que no pueden cubrir su operación. Georgia se sorprende al escucharla, ya que ha pagado todas sus cuotas. La administradora responde que está en todo su derecho de demandarlos. Georgia intenta pagar por su cuenta, pero el costo aproximado es de $340,000, sin contar la anestesia, y seguramente la necesitará. Georgia queda totalmente en shock, y esa noche ahoga sus penas con alcohol mientras observa su álbum de posibilidades. Todas las comidas que pudo haber probado, los lugares que habría visitado y sobre todo el sueño de conocer a uno de sus ídolos, el chef Didier. Intenta llamar a su hermana para contarle la noticia, pero ella está ocupada con otros asuntos y le cuelga la llamada. Al día siguiente, Georgia, muy decidida, le comenta a su amiga que acepta su consejo. Va a vivir la vida al máximo. Se dirige a la oficina de Damian e intenta decirle algo importante, pero él prefiere contestar una llamada. Sin pensarlo, Georgia destruye su teléfono. A Damian le dice que se lo descontará de su sueldo, pero a Georgia no le importa. Furiosa, le responde que no va a perder su tiempo intentando hacerlo entrar en razón. Renuncia en ese instante, pero a Damian no se lo permite. Le dice que gracias a ella las ventas han aumentado increíblemente y no puede dejar que se vaya. Incluso le ofrece pagarle más y le suplica que se quede, pero Georgia simplemente se retira. Detrás de ella va Sean, que se arma de valor y la invita a cenar y a un partido de básquetbol. Georgia sonríe y le dice que nada le gustaría más que aceptar su cita, pero no puede ir. Tiene
tiene que estar en otro lugar. Sean se queda observándola, muy triste por el rechazo. En la iglesia, el pastor informa que el senador Dillings, a quien esperaban con ansias, no podrá asistir a orar con ellos debido a asuntos importantes en la capital. Georgia, que está presente, no puede evitar alzar la voz y preguntarle a Dios por qué le está pasando todo esto. Dice que siempre hizo lo correcto, que nunca deseó el mal, y aún así no entiende por qué le sucede esto. Todos los presentes creen que está cantando, y sin saberlo, la acompañan en sus palabras. Al llegar a casa, Georgia compra un boleto de avión a Karlovy Vary, en la República Checa, y reserva una habitación en un hotel 5 estrellas. Al día siguiente retira todos sus ahorros y los bonos que le dejó su difunta madre, decidida a gastarlo todo. Una vez en el avión, tiene un pequeño inconveniente con un hombre bastante corpulento, que no la deja sentarse con comodidad. Georgia reclama que los asientos están demasiado juntos con la única intención de que la aerolínea gane más dinero, y le parece injusto. El personal le sugiere que para la próxima, elija volar en primera clase. Sin pensarlo, Georgia pregunta cuánto cuesta cambiarse esa zona, una respuesta que recibe el aplauso de todos los presentes. Más tarde, la vemos disfrutar de una deliciosa comida y bebida en primera clase, esta vez en un asiento mucho más cómodo. Al llegar a su destino, Georgia intenta ir a su hotel, pero hay una larga fila para tomar un taxi, así que no duda en alquilar un helicóptero. Disfruta de la hermosa vista, y al llegar, no pasa desapercibida. El botones del hotel comenta que la última vez que alguien llegó en helicóptero fue Elton John, y se pregunta quién será esta vez. Georgia queda fascinada por lo hermoso que es el hotel. El botones la recibe, y al enterarse de que es de Luisiana, le comenta que su senador, el señor Dillings, también se está alojando allí de vacaciones. En ese instante, Georgia comprende la verdadera razón por la que ese hombre no asistió a la iglesia. Al llegar a recepción, busca su reservación, pero aún no está lista porque llegó 2 horas antes de lo previsto. Sin embargo, le ofrecen la suite presidencial, que cuesta $4,000 la noche. Georgia acepta sin pensarlo. De pronto, se percata de la presencia de Matthew Cregan, dueño de la cadena donde solía trabajar. Georgia le pregunta a Dios si está jugando con ella, ya que ha coincidido con 2 personas ligadas a su vida. A Cregan esta vez no lo acompaña a su esposa, sino la señorita Burns, a quien le pide que se adelante a la habitación y se ponga algo ajustado. El botones, Felipe, acompaña a Georgia a su suite, pero antes intenta consolar a la señorita Burns diciéndole que Cregan está teniendo muy malas ventas. Ella pregunta por Georgia y Felipe responde que Mademoiselle Bird es muy rica, viene de Luisiana y según lo que escuchó, tiene una importante reunión con el senador Dillings. Al llegar a la suite, Georgia intenta darle una propina a Felipe, pero no sabe si le está dando demasiado o muy poco. Felipe toma solo un billete, dice que así está más razonable y se retira. Georgia, una vez más, contempla el paisaje y se pregunta en qué mundo ha estado viviendo. Más tarde, Georgia va a una tienda de modas y pide que la vuelvan internacional. Tras probarse muchos outfits, finalmente encuentra uno perfecto para la cena. Pide una mesa para uno. El chef principal del restaurante es nada menos que el chef Didier, uno de sus ídolos. Georgia llama la atención del senador Dillings, quien comenta que es una mujer hermosa. Matthew, por su parte, también se fija en ella y pregunta quién será. La señorita Burns le cuenta todo lo que ha escuchado sobre Georgia. Justo en ese momento, uno de los mozos tiene un percance con Matthew. Sus acompañantes comentan que son fanáticos del chef Didier y Matthew ordena al jefe de mozos que haga venir al chef más tarde a saludar y que despida al mozo con el que tuvo el incidente. Cuando toman la orden de Georgia, el mozo le comenta que el chef Didier nunca repite el mismo menú 2 veces. Entonces, Georgia decide probar todo lo que haya esa noche. El mozo se sorprende por su respuesta, pero rápidamente toma nota de su pedido. Mientras tanto, en la mesa de Cregan, todos hacen pedidos con múltiples restricciones, sin mantequilla, sin crema, sin trigo, sin leche, sin grasa y mucho más. Al chef Didier no le agrada en absoluto este tipo de pedidos, pero su actitud cambia por completo cuando le informan sobre la orden de Georgia, quien pidió cada platillo exactamente como él los creó. Se emociona tanto que incluso prepara uno de los platos personalmente. La comida llega a la mesa de Georgia, quien queda fascinada con lo delicioso que se ve todo y agradece a Dios por la comida antes de probarla. Más tarde, el chef Didier comienza a recorrer el salón y se acerca a las mesas. Matthew asume que irá a la suya, pero para su sorpresa, Didier se detiene en la de Georgia y le pregunta qué le pareció la cena. Georgia, con gran sensibilidad, detecta grasa de puerco en uno de los platillos. Didier la felicita por su paladar, pero le pide que guarde el secreto, ya que hay comensales muy exquisitos que no apreciarían ese detalle. Georgia y Didier entablan una conversación muy amena, lo cual empieza a incomodar a Matthew, quien observa con fastidio cómo el chef se está tardando demasiado en acercarse a su mesa.
En Luisiana, Sean intenta averiguar el diagnóstico médico de Georgia, aunque el doctor se muestra reacio a revelarlo por cuestiones de confidencialidad. Sean utiliza un método bastante persuasivo y logra obtener la información. Georgia Bird va a morir. Mientras tanto, Georgia está teniendo un día absolutamente relajante en el spa. Cuando disfruta del jacuzzi, el senador Dillon se le acerca y se presenta. Georgia, sin ocultar su molestia, le reclama que no haya asistido a la iglesia como había prometido. Dillon, sorprendido, intenta justificarse, pero no encuentra una excusa convincente. Más tarde, en el ascensor, Georgia se encuentra con Matthew Cregan y la señorita Burns, quienes están muy entretenidos. Matthew intenta presentarse, pero Georgia lo interrumpe con firmeza. No es necesario. Todos conocen a Matthew Cregan, el hombre para quien suficiente nunca es suficiente. La respuesta toma por sorpresa a Matthew, quien queda intrigado y comienza a obsesionarse con la identidad de Georgia Bird. No puede dejar de pensar en que no es coincidencia que esté alojada en el mismo hotel que un congresista y un senador. Incluso llega a sospechar que podría tratarse de una espía. Sin embargo, la señorita Burns se burla de la idea, ya que una espía no se hospeda en una suite de $4,000 la noche. Recomienda que mejor se relajen y entren a la bañera juntos, pero Matthew ya no tiene cabeza para eso. Por la mañana, Gunther, la valet de Georgia, se presenta. Es una mujer con muy poco sentido del humor. Georgia planea otro día de spa. Gunther le sugiere algún tratamiento facial, pero a Georgia no le preocupa envejecer. En cambio, le obsequia a Gunther un tratamiento de irrigación de colon, como un gesto para sellar su amistad. Incluso le dice que le gustaría que piense en ella mientras se lo hacen. Antes del spa, Georgia está lista para practicar snowboard, algo que siempre quiso hacer. Todo va bien hasta que pierde el control y desciende montaña abajo sin poder detenerse. Incluso pasa cerca del grupo de Matthew. Al verla, Matthew no puede permitir que lo rebase y la alcanza. Georgia intenta sujetarse de él y termina cayendo. Matthew, indignado, asegura que nadie le arroja nieve en la boca y nuevamente la alcanza. Ambos pierden el control y Georgia, para su suerte, llega intacta, mientras que Matthew no. Entonces él amenaza con llevarla a la corte durante los próximos 2 años. A Georgia la idea le parece genial. Mientras Georgia se relaja en el spa, no puede evitar seguir preguntándole a Dios por qué le está pasando todo esto. Ella quiere seguir viviendo. En ese instante, la señorita Burns, que también está allí, trata muy mal a una masajista porque sintió mucho dolor en el cuello. La masajista le responde que tiene un gran nudo y le pregunta si en su trabajo mantiene la cabeza en una posición extraña. A la señorita Burns no le agrada nada el comentario y continúa tratándola mal. Indignada por la escena, Georgia se acerca y le dice que no le gusta cómo está tratando a Brigitta. La señorita Burns se disculpa con Georgia, alegando que le estaban lastimando, pero a Georgia no le importa. No le gusta que maltraten a la gente trabajadora. Además, le dice que su tensión en el cuello es porque está haciéndolo con el señor Cregan y él es un hombre casado, así que será mejor que empiece a tratar bien a los demás, porque Brigitta solo está intentando ayudarla. La masajista le agradece profundamente a Georgia por haber salido en su defensa y continúa con su trabajo. Más tarde, la señorita Burns, muy apenada, se acerca a Georgia y le pregunta si es tan obvio que se acuesta con el señor Cregan. Georgia asiente con la mirada. La señorita Burns ahora entiende por qué las otras mujeres de la compañía ya no le dirigen la palabra. Está marcada por eso y no tiene a nadie con quien hablarlo. A Georgia no le interesa lo que opina el resto y la señorita Burns le cuenta que lleva 6 años trabajando en la compañía, que ha trabajado muy duro. Tiene fe en que Matthew dejará a su esposa. Cree que es solo cuestión de tiempo. Georgia le dice que los empresarios no son malas personas, pero sí codiciosos. Ellos no dejan a sus esposas. Sabe que ya tiene esperanzas, pero le aconseja que mejor deje a Matthew. La señorita Burns cree que no es tan fácil. Si lo deja, también tendría que dejar su empleo y no terminó la escuela. Georgia le dice que entonces regrese a la escuela. Asunto solucionado. Ahora, mejor hablemos de algo más importante, como el hambre en el mundo. La señorita Burns sonríe, aliviada por las palabras de Georgia. Por la noche, al enterarse de que la señorita Burns habló con Georgia, Matthew le pregunta qué fue lo que averiguó. Ella solo responde que Georgia simplemente vino a divertirse. Sabe que trabajó en ventas y además está enterada de que las ventas de Matthew han bajado, algo que ni él mismo sabía. Tal vez Georgia sea una ejecutiva de la competencia. Matthew sigue convencido de que Georgia está allí para interferir en sus negocios con el congresista y el senador. Ahora se siente muy estresado y planea relajarse con la señorita Burns, pero ella lo evita y le aconseja tomar una ducha fría. Mientras tanto, Sean visita la casa de Georgia en busca de pistas sobre su paradero. Darius lo encuentra y al instante reconoce que Sean es el hombre del álbum de posibilidades. Sin dudarlo se lo muestra. Sean queda impactado por las fotos y Darius le pregunta directamente si él también siente lo mismo por Georgia. Sean sonríe y le pregunta dónde está Georgia. Darius agrega que encontró el álbum en la basura y que según tiene entendido, Georgia se fue a Karlovy Vary. En la cena, Dillon saluda a Georgia e invita a que se siente con su grupo, algo
algo que a la señorita Burns le agradaría, pero a Matthew no le hace mucha gracia, ya que él había reservado la mesa. Justo en ese momento, uno de los mozos informa a Georgia que el chef Didier le ha reservado una mesa especial. Ahora los papeles se invierten, y es Georgia quien invita a todos a su mesa. Matthew se rehúsa y se queda solo en la suya, aunque al final no le queda otra opción que unirse al grupo. Luego, el chef Didier se acerca y delante de todos declara que Georgia es su comensal preferida y que le servirá los platos tal y como él los prepara, sin sustituciones. Georgia está de acuerdo con eso. Al terminar de cenar, Matthew intenta sacarle información a Georgia, mientras que el congresista, quien prefiere que lo llame Bob, le hace preguntas sobre negocios, deseando conocer la opinión de una gran empresaria. Matthew había planeado que su grupo visitara una fábrica de cristal al día siguiente, pero Georgia anuncia que irá a la base de Salto. Todos consideran que su plan suena más emocionante, y Matthew, decepcionado que no prefieran el suyo, asegura que él también saltará con Georgia. Al día siguiente, Georgia y Matthew están listos para saltar. Si no lo hacen bien, la corriente los arrastrará y podrían golpearse contra los lados de la presa. A lo lejos, su grupo se pregunta qué los motiva a practicar un deporte tan extremo. La señorita Burns comenta que Matthew solo lo hace por no quedarse atrás de Georgia. Es la persona más competitiva del mundo. El guía menciona que ya han perdido un par de personas en saltos anteriores, lo que pone muy nerviosa a Georgia. Sin embargo, Matthew insiste en que la dama salte primero. Ella toma valor y lo hace. Cae en picada hasta que su paracaídas se abre, aterrizando sana y salva. La experiencia la deja completamente liberada. En cambio, Matthew inventa una excusa. Dice que hay dificultades mecánicas y se marcha del lugar, decepcionando a todos. Más tarde, a Brigitta le cuentan las chicas de la lavandería que Cregan se hizo en los pantalones. Todo el personal se ríe y Felipe comenta que Georgia es la persona más sorprendente que ha pasado por el hotel. Vive al máximo, dice y hace lo que quiere. Gunther, por el contrario, no simpatiza con ella. Cree que Georgia es un fraude. Al salir, se cruza con Matthew, quien le da una propina y le asigna la misión de investigar todo sobre Georgia. Ella acepta gustosa. Mientras tanto, Georgia y el chef Didier dan un paseo. Se han hecho muy buenos amigos. Incluso Didier le revela el secreto de la vida, la mantequilla. Ambos se ríen y la pasan muy bien. Más tarde, cuando Georgia se queda sola, reflexiona un poco sobre la vida. Al regresar al hotel, su grupo le anima a ir a un evento donde podrán apostar. Será divertido, le dicen. Aunque se siente un poco indispuesta, termina aceptando gracias a la insistencia de todos. Al llegar a su habitación, Georgia escribe una carta que dice: si estás leyendo esto, mi enfermedad sigue su curso. Anexo algo de dinero para mi entierro. Quiero ser cremada. Pasé toda mi vida en una caja. No quiero ser enterrada en una. Más tarde en el evento, Georgia tiene una racha ganadora en la ruleta. Todos siguen sus apuestas, esperando ganar con ella, pero Matthew se rehúsa a hacerlo. El 17 negro gana y todos celebran. Luego, Georgia vuelve a apostar al 17 negro. El senador le advierte que eso puede ser riesgoso, pero ella responde: por eso se llama apostar y no tejer. Una vez más, todos confían en ella y vuelve a ganar. Georgia quiere apostar nuevamente al 17 negro, pero duda, piensa en cambiar. Nació un 13 y perdió a su madre cuando tenía 11. Amaba profundamente a su madre y entonces recuerda que ella había nacido un 17, así que vuelve a apostar al 17 negro y gana por tercera vez. Georgia, mirando al cielo, le pregunta a Dios por qué justo ahora le da suerte. Luego se dirige a retirar su dinero. Ha ganado $100,000. Mientras tanto, Gunther revisa toda la habitación de Georgia buscando información sobre ella y encuentra su carnet que indica que es una asociada de ventas y está ansiosa por contarle la verdad a Cregan, aunque en ese instante se topa con la carta que escribió Georgia y su percepción de ella cambia totalmente y empatiza con Georgia. Tras disfrutar el concierto, Georgia y el senador Dillins tienen una breve charla. Ella le pregunta qué está tramando con Cregan. Él responde que simplemente le está ayudando a evitar algunos obstáculos en el comité. Tenerlo de su lado será útil para la reelección. Esa es la realidad política, dice. Georgia le contesta que los suyos necesitan su ayuda ahora y que cumpla su programa comunitario. Ahora solo tengo tiempo para realidades, añade, y se despide de él. Al llegar a su habitación, Gunther la trata con una amabilidad inusual. Georgia sospecha de su repentino buen trato. Gunther admite que sabe que es una mala persona, pero Georgia la corrige. No lo es. Ella le dice que es como muchas mujeres que trabajan duro. Gunther, conmovida, le responde que es muy amable y honorable. Luego la abraza y le pide que por favor no muera. Le confiesa que leyó su carta y le ofrece una disculpa por eso. Georgia, en lugar de enfadarse, siente alivio de poder compartirlo con alguien. Gunther no entiende por qué Georgia está pasando sus últimos días con esas personas tan terribles. Ella le da la razón y en ese momento decide que es hora de volver a casa y ver a una persona en particular.
Sean no se quedó de brazos cruzados y fue en busca de Georgia, a pesar de su pavor a volar. Cuando finalmente llega, toma un taxi rumbo a encontrarla. Georgia, por su parte, se dirige al aeropuerto para regresar a casa, pero un derrumbe impide que ambos continúen su camino. Sean afirma que no tiene mucho tiempo y decide ir a pie al hotel, sin importar lo peligroso del trayecto. Atraviesa caminos cubiertos de nieve con tal de verla. Mientras tanto, Gunther informa a Matthew que no encontró nada comprometedor sobre Georgia, solo que es una santa. Como Matthew insiste, Gunther simplemente le responde que Georgia trabaja para él y que es todo lo que dirá. Le devuelve la propina y se marcha. Luego, Matthew hace una llamada a uno de sus empleados y descubre el verdadero trabajo de Georgia. En la cocina del chef Didier están cortos de personal debido a la avalancha, así que Georgia llega y se ofrece a ayudar. Didier acepta encantado. Más tarde, mientras cocinan, conversan un rato. El chef no puede evitar contarle el secreto que Gunther le reveló, la cercana muerte de Georgia. Le dice que en la vida no te defines por cómo empiezas, sino por cómo terminas. Mientras se le escapa una lágrima, Georgia prefiere no hablar más del tema y propone dedicarse a lo que aman, cocinar. Ambos se divierten mucho haciéndolo, preparando una gran variedad de platillos deliciosos. Esa noche, en la cena de Año Nuevo, el chef Didier presenta a Georgia como su compañera en la cocina. Todos la aplauden y Georgia va a cambiarse para poder acompañarlos. Mientras se mira al espejo, se dice a sí misma: has sido una mujer muy afortunada. Quizás no obtuviste todo lo que querías, pero bueno, la próxima vez reiremos y amaremos más. Veremos al mundo sin temor a nada. Una vez en la cena, Matthew propone un brindis por Georgia y en ese momento revela su verdadera ocupación. Es vendedora de utensilios de cocina en una de las tiendas de Cregan, con un salario de $29,000 anuales. Todo el grupo queda en shock. Georgia sonríe y le da la razón a Matthew. Sí, es vendedora en su tienda, pero una de las mejores. El chef Didier le interrumpe y aclara que no le debe ninguna explicación a nadie. Aún así, Georgia quiere darla. No vino hasta aquí para causar una impresión equivocada de sí misma. En realidad, vino a gastarse hasta el último centavo que tenía, porque sus días están contados. Solo le quedan 3 semanas de vida, pero han sido las mejores de su vida. Nunca se habría atrevido a hacer todo lo que hizo, así que les pide que no sientan lástima por ella. Pide disculpas si en algún momento fue demasiado sincera, pero ya malgastó demasiados años quedándose callada. Bajas de la cabeza y trabajas duro, pero cuando la levantas, te preguntas si realmente estás satisfecho con el lugar al que llegaste. A veces, muchas cosas que creemos importantes no valen nada. Georgia espera no haber arruinado su velada. Fue un placer conocerlos y les desea un feliz año nuevo. Cuando se retira, Bob y su esposa llaman idiota a Matthew y Dillins está de acuerdo. También se marchan. La señorita Burns no se queda atrás. Dice que irá a buscar a Georgia, que volverá a la universidad y obtendrá su título en negocios, y que un día, cuando la esposa de Matthew decida divorciarse de él y llevarse la mitad de lo que tiene, ella con gusto le ayudará a calcular cuánto le corresponde. Justo en ese momento llega el año nuevo y todos celebran, mientras Cregan se queda brindando solo. Mientras todo esto ocurría, el doctor que trató a Georgia decide hacerse las mismas pruebas que le realizó a ella. Para su sorpresa, los resultados son exactamente iguales. Entonces llega a la conclusión de que el error proviene de la máquina, una de segunda mano que había sido incorporada recientemente. En resumen, Georgia no tiene Lampington. De inmediato, el doctor va a su casa para darle la noticia, pero solo encuentra a Darius, quien le indica dónde está ella. Sin perder tiempo, el doctor redacta una carta y la envía por fax al hotel donde se hospeda Georgia. En la hoja le confirma que está completamente sana. Lamentablemente, el fax cae al suelo y no llega a ser recibido por la recepcionista. Mientras tanto, la señorita Burns va a la habitación de Georgia y le ofrece sus más sinceras disculpas por el mal momento que vivió. Además, le revela que terminó con Matthew y que está por irse al aeropuerto. Georgia se pregunta si la carretera ya estará despejada. Cuando Felipe llega, informa que algo terrible está ocurriendo. Matthew está a punto de lanzarse por una ventana. Cregan, muy ebrio y devastado por el rechazo del grupo, se lamenta por todo. Georgia corre hacia él e intenta hacerlo entrar en razón. La señorita Burns asegura que Matthew no saltará. Ni siquiera pudo hacerlo en la presa. Matthew insiste que no lo hizo por fallos mecánicos. Georgia le dice que no entiende cómo alguien como él, que tiene todo el tiempo y dinero del mundo para cambiar su vida, se la pasa llorando. Le dice que simplemente lo haga. Matthew no puede creer que ella trabaje para él. Georgia responde que nunca planeó ser vendedora para siempre. Su sueño era abrir un pequeño restaurante, algo informal, y por supuesto, tener un esposo y una familia. Matthew le pregunta si tiene novio. Georgia dice que no exactamente, pero que está enamorada de Sean, otro trabajador de Cregan. De pronto, alguien grita su nombre, Georgia. Ella cree que está alucinando al oír la voz de Sean, pero pronto se da cuenta de que realmente es él. En la recepción, Gunther encuentra el fax en el suelo con la noticia para Georgia y no puede contener la alegría. Felipe guía a Sean hasta ella y por fin se reencuentran. Sean le dice que sabe todo sobre su enfermedad, que renunció a su trabajo porque desde que ella se fue, no
no encontró razones para quedarse. Le cuenta que leyó su libro de posibilidades y que tiene muchos sentimientos encontrados. Siente que debió haberle dicho algo hace mucho tiempo. No sabe en qué estaba pensando. Está enamorado de ella y quiere estar a su lado, ya sean 5 minutos o 50 años. A Matthew le agrada Sean. Georgia, emocionada, sigue preguntándole a Dios por qué le están pasando tantas cosas buenas justo cuando va a morir. Pero entonces Gunther aparece, feliz, y le da la noticia. Hubo un error en la máquina. Georgia no tiene Lampington y va a vivir. Georgia grita de alegría, besa a Sean y luego todos regresan al salón. Pero antes, Georgia vuelve a hablar con Dios. Entre risas le dice: fuiste muy gracioso, casi te creo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pasado un tiempo, Georgia y Sean se preparan para la inauguración de su restaurante. El chef Didier, una vez más, les recuerda que no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Luego, reciben con entusiasmo a sus invitados, incluso al doctor, quien les informa que renunció a su trabajo. Georgia lo felicita sinceramente. Finalmente, Georgia agradece a Dios por todo lo que está viviendo. Ahora, junto a Sean, disfrutará de una vida plena y feliz. El libro de posibilidades pasó a ser uno de realidades. En sus páginas vemos que Gunther abrió una agencia de detectives. Ahora le pagan por registrar las cosas de la gente. La señorita Burns terminó sus estudios, se convirtió en gerente de spas y ya no tiene tensión en el cuello. El señor Adamian fue atropellado por un autobús por hablar demasiado por teléfono. El chef Didier fue invitado al programa de un chef famoso, pero nadie entendió lo que decía. La esposa de Cregan le quitó casi todo su dinero y la comisión de valores se llevó el resto. Tras dejar la clínica, el doctor se fue a practicar yoga al Himalaya y Matthew se unió a él como su primer alumno. Georgia y Sean se casaron. Su boda no fue nada tradicional y juntos prometieron vivir cada día de sus vidas al máximo.